Autoridades institucionales hechas por los hombres y establecidas en la tierra se dan el privilegio de licenciar y autorizar a otros para poder ejercer labores específicas que afectan las vidas de miles y aún millones de seres humanos. ¿Están estas autoridades e instituciones operando automáticamente debajo de la autoridad divina, autoridad de Dios? ¿Existen personas que no están licenciadas por autoridades de la tierra que sí están en orden divino y autorizadas por Dios, su palabra y el Espíritu Santo? ¿Es Dios el que autoriza y las instituciones confirman? ¿O son las instituciones las que autorizan y Dios el que confirma? ¿Pueden haber hombres y mujeres dotados con la autoridad de Dios y el Espíritu Santo, los cuales las instituciones se niegan a confirmar? ¿Pueden haber personas autorizadas y licenciadas por instituciones terrenales, las cuales no son ordenadas ni autorizadas por Dios ni su Santo Espíritu? ¿A quién le toca discernir estas cosas? Estas preguntas las vamos a contestar en el día de hoy a través de este mensaje que vamos a estar predicando, que lo hemos titulado ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios les bendice, mis queridos hermanos, amigos, radio oyentes que están al alcance de nuestra voz a través de las ondas radiales de Radio Apocalipsis Network, la red de repetidoras que nos permiten llegar hasta donde están ustedes y hasta sus hogares. Este es el pastor Edwin Malavé y este es el programa Transformados por la Renovación de la Mente. Y como le hemos prometido, hoy estaremos disertando y hablando sobre el tema ¿con qué autoridad haces estas cosas? Vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en Mateo. Y en Mateo lo encontramos en el capítulo 21, versículo 23 en adelante, y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, Él nos dirá entonces por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Él a su vez les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose el primero, le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros.
porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Aquí tenemos una palabra maravillosa donde la autoridad de nuestro Señor Jesucristo está siendo puesto en duda precisamente por una institución poderosa de su tiempo, donde estas eran las autoridades que se daban el privilegio de licenciar y autorizar a otros para hacer ciertas cosas. Miremos aquí los títulos de las personas que vinieron a cuestionar a Jesús. Dice que cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron. Estas son autoridades, estas son personas que están trabajando en una institución religiosa y que tienen, según ellos, el derecho y el privilegio de autorizar a otras personas. Jesús estaba enseñando en el templo. Dentro del contexto en el que estamos hablando, algo ya había sucedido anteriormente. Él había restaurado el orden del templo, porque en aquel lugar, en el templo, se encontraban los cambistas y se encontraban personas haciendo ciertos negocios, vendedores y compradores, y Jesucristo había entrado al templo, se había molestado con ellos, había dicho: mi casa, casa de oración será llamada, y finalmente, tomando un azote, volcó las mesas, tiró todas las cosas y sacó con fuete a las personas que estaban usando el templo incorrectamente. Es decir, ahí en el templo se encontraban personas autorizadas por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo para hacer cosas dentro del templo que no tenían autoridad ninguna de parte de Dios y que Dios no lo había ordenado. Y ahora viene Jesucristo actualmente, que tiene la autoridad de Dios y que está ordenado por Dios y que ha sido dotado del Espíritu Santo, que dice: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido, y Él está ungido, Él es el ungido de Dios y el autorizado por Dios. Y ahora viene en esta institución de los hombres a preguntarle: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesucristo está en este momento haciéndoles una pregunta a ellos, que son los principales sacerdotes y los ancianos, acerca de la autoridad que tenía, no Jesús, sino que tenía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tampoco había sido autorizado por los principales sacerdotes y por los ancianos del pueblo, mas sin embargo el pueblo reconocía que Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios y dotado por Dios, y que tenía el orden de Dios, había sido ordenado por Dios y estaba operando debajo de un llamado y un equipar de Dios, que le había puesto su palabra en la boca del profeta. Y ahora Jesucristo le dice a estos hombres y le pregunta: óigame, díganme ustedes, ¿y Juan el Bautista, su bautismo era del cielo o era de la tierra? Una vez más, aquí este contraste entre la autoridad que viene de arriba del cielo y la autoridad otorgada por los hombres. Y entonces estos hombres comenzaron a hacer una reunión entre ellos y comenzaron a discutir el tema y comenzaron a buscar cómo sabiamente podían darle respuesta a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Y a la final se dan de cuenta que si dicen que era de Dios, entonces Jesucristo les iba a regañar y les iba a preguntar: ¿por qué entonces ustedes, que son los principales sacerdotes, y ustedes que son los ancianos, que son la autoridad institucional sobre la tierra, por qué ustedes no le creyeron? Es decir, ¿por qué ustedes no lo licenciaron y lo autorizaron y confirmaron aquí en la tierra lo que ya Dios había hecho en los cielos? Entonces le dice
estas personas dicen, no podemos decir eso, porque nos va a reclamar de esa manera. Tampoco podemos decir que fue de los hombres, porque si decimos que son de los hombres, el pueblo está aquí, y el pueblo puede venir en contra de nosotros, tememos al pueblo. Muy seguramente si ellos llegan a decir que Juan el Bautista tenía un bautismo de los hombres, que no era autorizado y no estaba dotado de parte de Dios, cuando el pueblo lo había confirmado en sus corazones y había reconocido el llamado del profeta Juan el Bautista, entonces estas gentes pudieran muy bien haber apedreado a aquellos principales sacerdotes y ancianos, y también les hubiesen quitado a ellos toda autoridad, porque la realidad es que el pueblo es los que están llamados por la palabra del Señor a discernir estas cosas y a entender completamente cuando un hombre y una mujer de Dios dotados por el Espíritu Santo vienen y están operando bajo la autoridad de Dios, aunque no la estén operando bajo la autoridad de los hombres. Y en este caso, ni Juan el Bautista ni Jesucristo están licenciados ni están operando bajo una autoridad institucional. Ellos realmente están operando bajo la autoridad de Dios, una autoridad mayor. Ellos responden al Padre Celestial. Y entonces ahora estos sacerdotes, principales sacerdotes y ancianos, prefieren decir no sabemos. Y Jesucristo decide, bueno, ni ustedes me quieren decir, ni yo les diré a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas. Interesantemente, él utiliza una parábola, porque las parábolas siempre son para establecer una verdad celestial. Y él estaba queriendo decir a través de la palabra de los hijos y del hijo que responde y el hijo que dice que sí, pero después no responde. Estos son el hijo, estos principales sacerdotes, estos ancianos son los que dijeron que sí, pero no respondieron correctamente y no habían hecho la voluntad del Padre. Sin embargo, aquellos que eran pecadores, que originalmente habían dicho no iré, aparecieron y están diciendo que sí, se están haciendo presentes ahora que llega Jesucristo con el evangelio de las nuevas buenas de salvación. Y ellos una vez lo están recibiendo a Jesucristo y están recibiendo la autoridad de Cristo. Y ahora con esta parábola de estos dos hijos, Jesucristo confronta a los principales sacerdotes y a los ancianos y básicamente les dice en manera espiritual a aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra: yo les estoy quitando a ustedes la autoridad en el reino de Dios y se las estoy entregando a estas personas que son recaudadores de impuestos y rameras, que han venido por medio de su arrepentimiento y que aceptaron el bautismo de Juan el Bautista, lo aceptaron y aceptaron al profeta como profeta de Dios. A estos yo les estoy entregando la autoridad. ¿Y cómo sabemos esto? Sabemos esto porque lo dice claramente. Dice, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto ni siquiera se arrepintieron. Entonces, la palabra aquí nos está diciendo lo que Dios quiere que nosotros sepamos verdaderamente, que Él es el que autoriza y las instituciones por lo general confirman. Y no es lo opuesto. No son las instituciones las que autorizan y Dios confirma. Dios es el que autoriza. Y van a encontrarse instituciones que por tener sus propios intereses envueltos y tratar de estar engañando al pueblo y con el propósito de mantener a un pueblo esclavizado, haciendo grandes cargas para los hombres y para el pueblo que ellos mismos no quieren levantar ni con un solo dedo. Estas personas se van a encontrar sin ninguna autoridad.
Hay una parte en la palabra, aquí mismo, en otro de los evangelios, donde dice que el Señor le entrega a estas personas la autoridad de retener los pecados de uno y absolver de pecados a otros. Es el equivalente de cuando el Señor le dice a este pueblo arrepentido que viene donde Él, que está compuesto no de principales sacerdotes ni de ancianos, sino que está compuesto de recaudadores de impuestos y de rameras y de personas en pecados, pero que se arrepintieron y vinieron a Cristo y que han sido cambiados. Y el Señor le dice a esas personas: yo os entrego las llaves del reino, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Y estas son personas que han recibido total y completa autoridad, mientras que a las instituciones se le han sido quitadas. Instituciones de los hombres que trabajan y operan para los hombres y que no tienen a Dios en su noticia. Observemos ahora la autoridad de Jesucristo, aquella que Él se niega a confesarles o darle ninguna clase de razones a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero la palabra del Señor nos deja saber exactamente cuál es la autoridad bajo la cual nuestro Señor Jesucristo está operando. Para esto vamos a buscar en Lucas capítulo 7, y estaremos mirando desde el versículo 1, donde Jesucristo entra en Capernaum, y allí se encuentra el siervo de un centurión. Un centurión es un jefe administrativo de los romanos, de los soldados romanos, de los ejércitos romanos, que está a cargo de aproximadamente 100 soldados. Y a este personaje específicamente tenía un siervo a quien él quería muchísimo, y este siervo estaba enfermo y a punto de morir. Y oigan aquí lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3 del capítulo 7. Es muy interesante. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Qué interesante. En el otro lugar, los principales sacerdotes y los ancianos vienen a Jesús para hacerle preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y ahora en este momento el centurión, un hombre de autoridad, es el que envió a los ancianos de los judíos. Y estos le fueron rogando a Jesús, dice, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y miren las razones que los ancianos utilizan para rogarle a Jesús. Dice: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole que el centurión es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Así que ahí estamos. Estas personas están dispuestos a abogar por aquel personaje, aquel centurión, y interceder por él con nuestro Señor Jesucristo, pero las razones son razones total y completamente superficiales y materiales. Este hombre era muy querido por estos ancianos porque el hombre era muy dadivoso y había dado suficiente para edificar actualmente una sinagoga a la nación judía. Y ellos se veían en deuda con él y creían que Dios también estaba en deuda con él. Y le dice: él merece que se le conceda esta petición. Pero estos ancianos en este momento están reconociendo la autoridad de Jesús. Porque ¿cómo es que van a ir donde Jesucristo, que no tiene autoridad supuestamente, o que no ha sido autorizado por su institución? Pero van donde él para decirle que le conceda al centurión que su siervo sea sanado. Jesucristo fue con ellos. Dice la Biblia que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, no habían llegado a la casa, pero no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole. Así que le lleva un recado a Jesús, una vez más, no va él mismo,
en otra versión dice que era él el que estaba presente, pero sea cual sea, en otro evangelio, sea cual sea la realidad de lo que se está relatando aquí, sabemos que esta historia es real y que aquí y que lo que se dijo es la misma cosa, sea que haya sido dicho por los amigos o haya sido dicho por el centurión mismo, esto fue lo que se dijo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Y entonces dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y aquí es donde se establece la autoridad de Jesucristo, que la reconoce el centurión. El centurión reconoce la autoridad de Cristo. Dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Está diciendo el centurión con estas palabras. El centurión está estableciendo, cuando él dice yo soy hombre bajo autoridad, él está hablando de la autoridad del César, está hablando de la autoridad de los hombres, él está hablando de una institución gubernamental donde el César es la autoridad mayor y la cabeza mayor. Y entonces él está diciendo que como él tiene una posición como centurión, cuando él dice que se haga una cosa, tiene que hacerse. Y ninguno de sus soldados ni sus siervos, ninguno va a cuestionar cuando él da la orden y el mandamiento, porque cuestionarlo sería una cosa de vida o muerte. Estas personas actualmente pueden ser decapitados, pueden ser sentenciados a muerte por causa de haber hecho algo, una violación, de no respetar la autoridad del centurión, que está debajo de la autoridad del César. Entonces él le dice a Jesucristo: tú no tienes que venir a mi casa. Yo no soy digno de ti, de que tú entres a mi casa. Yo no soy digno ni siquiera de presentarme delante de ti. Yo sé que tú tienes una autoridad, tú estás bajo autoridad de la misma manera que yo estoy bajo autoridad. ¿Qué era lo que estaba reconociendo el centurión? El centurión estaba reconociendo que de la misma manera que él está debajo de la autoridad del César y puede hacer todas estas decisiones y por palabra puede decidir que uno vaya y otro venga, ahora él le habla a Jesús reconociendo que Jesucristo está debajo de una autoridad mayor, que él está debajo de la autoridad de Dios, que él está debajo de la autoridad del Creador de los cielos y la tierra, y que él está debajo de la autoridad del cielo. Es decir, una es la autoridad de los hombres y otra es la autoridad del cielo. Y Jesucristo está debajo de la autoridad del cielo. Y el mismo centurión que está bajo la autoridad del César y que puede decirle a uno: ve y va, y a otro: ven y viene, este centurión está impotente ante la enfermedad de su siervo, a quien tanto ama y que está a punto de morir. Y entonces él tiene que ir ¿a quién? A la mayor autoridad, a la autoridad que es Jesucristo, que está debajo de la autoridad de Dios, que está debajo de la autoridad del cielo, y le dice: si tú dices la palabra, con solamente decirla, mi siervo será sano. Oiga lo que dice Jesucristo cuando oyó estas palabras. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque este no era un israelita. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí está la maravillosa palabra del Señor. Y la fe que se encontraba en este centurión no se encontraba en los principales sacerdotes y los ancianos, que negaban aceptar la autoridad de Jesucristo, que era autoridad del cielo. Así que las primeras preguntas que hicimos al principio: ¿quién confirma? Bueno, las instituciones no tienen autoridad para autorizar.
La única autoridad es para confirmar. Y si autorizan, solamente autorizan debajo de autoridad humana y autoridad de los hombres, autoridad de la tierra, pero no autoridad de Dios. Y es muy claro que una persona autorizada por los hombres no tiene exclusivamente que ser autorizado por Dios. Y personas autorizadas por Dios, así como en el caso de Jesucristo, de Juan el Bautista, pueden negársele licenciatura y autorización de instituciones terrenales que tienen otros intereses y que no quieren ver esta obra poderosa de Dios que se manifiesta cuando hay alguien que viene ordenado de parte de Dios. Ya sabemos cómo Jesucristo y Juan el Bautista fueron autorizados y ordenados por Dios, pero ¿cómo somos nosotros autorizados y ordenados de parte de Dios? Y para esto quiero buscar la palabra del Señor. En Juan capítulo 20, versículo 21, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21, donde dice, esto después de que Jesucristo ha resucitado y hay una aparición a sus discípulos, y oiga lo que dice, Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, entonces dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Esta es una autoridad muy interesante. Jesucristo nunca hizo nada sobre la tierra que no fuera debajo del Padre, porque para hacer la voluntad de mi Padre estoy. Luego él dice ahora, yo los autorizo a ustedes debajo de mí. Así como Dios me envió a mí, el Padre me envió a mí, así yo os envío a ustedes. Y entonces le da la autoridad. ¿Pero qué autoridad le da? Así como Jesucristo operó debajo de la autoridad del Padre, así nosotros operamos debajo de la autoridad del Hijo. Y al operar debajo de la autoridad del Hijo, Él dice que nosotros podemos perdonar los pecados y podemos retener los pecados. No es que nosotros tenemos esa autoridad por nosotros mismos. Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros estamos siendo alumbrados total y completamente por nuestro Señor Jesucristo y la autoridad por la cual nosotros nos movemos y operamos debajo de la autoridad de Jesucristo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de la misma manera que Él sopló, porque recibimos ese soplo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y entonces nosotros podemos operar debajo de esa autoridad. Nosotros no podemos decir simplemente ahora, yo estoy bajo la autoridad de Jesucristo y hago lo que a mí me da la gana. Nadie puede hacer lo que le da la gana. Tenemos que estar debajo de la autoridad de Jesucristo, tenemos que estar escudriñando la palabra, tenemos que estar siempre habitando en la palabra y tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra para poder operar dentro de esa autoridad y discernir correctamente cuál es la autoridad de Dios y cuál no es la autoridad de Dios. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad. Hay una parte en la que nosotros tenemos responsabilidad y hay una parte en la que Dios tiene responsabilidad y nos unimos en una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo para operar en esa autoridad. No tenemos siempre que estar siempre entrenados por ninguna institución particular que dice si no pasas por mi entrenamiento, si no recibes esta información, si no tienes esta educación, entonces tú no puedes estar haciendo esto, no puedes estar haciendo esto otro. Cuando nosotros somos dotados verdaderamente con la autoridad de Dios, nosotros sí vamos con denuedo a hablar y hacer lo que Dios nos llama que hagamos y poder predicar y pregonar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como nos los enseña la palabra de Dios. En Hechos capítulo 13, donde ahora Pedro y Juan, que son hombres sin entrenamiento, que son hombres sin una educación dada por los ancianos y por el concilio de personas que creían tener esa autoridad. Sin embargo, ellos mismos se maravillaban de las capacidades que tenían estos hombres y cómo estaban dotados por Dios. Oiga esto, dice entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y tú? ¿Debajo de qué autoridad estás operando? ¿Estás operando debajo
de la autoridad otorgada por instituciones terrenales y por hombres? ¿O estás operando debajo de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la cual tú buscas con todo denuedo, que tú buscas con todo tu corazón y tu alma para recibir de parte de Dios la ordenación y la autorización divina para hacer su voluntad debajo de Jesucristo? Yo espero que así sea. Este es tu hermano y amigo, Pastor Edwin Malavé, y será hasta la próxima ocasión.